Muy buenos días a los radioescuchas que nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio, a quienes nos ven por streaming a través de Metcongo, en RPC Televisión, en señal de televisión abierta, y a quienes nos siguen en las plataformas de Telemetro Reporta Cuarto Poder en YouTube. Bienvenidos a la emisión de hoy, martes 10 de enero del año 2023. Buenos días, Flor. Buenos días, Alegría. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Bueno, aquí viendo los acontecimientos del fin de semana que fueron en el campo internacional muy interesantes y muy Brasil. dramáticos. La toma de los edificios de los tres poderes del Estado en Brasilia por parte de seguidores extremistas, no se puede calificar de otra manera, del Correcto. expresidente Jair Bolsonaro, porque yo estoy seguro que gran cantidad de seguidores de Bolsonaro no comparten esas posiciones extremas, pues recordó necesariamente, y lo ha hecho además el gobierno brasileño a través de su vocero, la toma del Capitolio, necesariamente, de hace 2 años en Washington. Es decir, Sí. es el mismo escenario, simplemente ahora se dio en Brasil, gente que no está conforme con el resultado de unas elecciones, gente que alega un fraude inexistente y que termina con, en este caso, con un intento de golpe, porque fue un intento de golpe de asalto a las instituciones, a las tres sedes de los poderes En los establecidos principales poderes del Estado. en Brasil. Bueno, hay más de 1.500 detenidos, ya han identificado a quienes transportaron a las personas y van a ser todos interrogados. Eso es lo que no debe suceder. En un Estado democrático, la primera regla es respetar el resultado de las elecciones. Y la segunda regla es que la oposición debe hacer oposición desde las instituciones que están establecidas para hacer oposición y no desestabilizando la base misma del Estado democrático, que fue lo que sucedió. Bueno, lecciones que quedan para la historia. Flor, en California han pasado de la sequía extrema a las inundaciones mortales. Estragos causados por el cambio climático. Hay quienes todavía se resisten a Dicen que no aceptar. existe, ¿no? Como el COVID. Así es, que se resisten a aceptar que sí hay una situación de cambio climático que está cambiando las reglas del clima. Desafortunadamente, bueno, en Panamá lo estamos viviendo con estas lluvias impresionantes a los 9 días del mes de enero. Ayer y hay avisos de prevención Verano. de SINAPROC para evitar precisamente que la gente sea sorprendida por estos fenómenos climáticos que se están dando. En California van 14 muertos hasta ahora por las inundaciones y las dramáticas escenas de artistas y celebridades de Hollywood sufriendo y padeciendo las inclemencias de esas inundaciones. Hay que hacer algo responsablemente porque depende de las acciones de la humanidad. Todo esto que está sucediendo del cambio climático es por acciones y por efectos del hombre. Claro, el planeta también tiene sus propios procesos de cambio, pero cuando son impulsados y acelerados por la mano del hombre, estos son los resultados. Nada, simplemente es la naturaleza pasando factura de las cosas que hacen. Sí. Los Bueno, humanos. y en Perú, Flor, de California nos vamos a Perú, a Puno. Ahí llevan 6 días protestando contra el régimen actual de Perú, que encabeza la vicepresidenta, y ya van 17 muertos en esos 6 días de protesta. Entonces Perú sigue estando bajo ataque, bajo desestabilización política. Le prohibieron al expresidente Evo Morales de Bolivia y a otros 5 bolivianos el ingreso al Perú. Es decir, hay una situación ahí de inestabilidad tremenda. La gente dirá, bueno, pero es que en Perú ya los peruanos están acostumbrados a eso. No, no es cierto. Ayer se produjeron saqueos en comercios, es decir, una situación realmente lamentable y ojalá los peruanos puedan encontrar por la vía democrática y por la vía del diálogo y de la institucionalidad democrática, una salida a esta crisis terrible que está dejando pérdidas no solo materiales, sino de vidas humanas que son irrecuperables. Muy bien. Bueno, vamos al plano local, Flor. Ayer se dieron los actos de conmemoración de la gesta histórica y patriótica del 9 de enero de 1964, 59 años ya de esa situación en donde un grupo de estudiantes del Instituto Nacional, queriendo honrar los compromisos en los tratados
Johnson-Chiari y del acuerdo Kennedy-Chiari fueron a izar la bandera de Panamá en la escuela de Balboa, porque las autoridades de la zona del canal se negaban a izar la bandera de Panamá. Esos acuerdos Kennedy-Chiari establecían que donde había una bandera de Estados Unidos enarbolada en la zona del canal, debía haber al lado una bandera de la República de Panamá. Y como consecuencia de eso, entonces se produjo el enfrentamiento entre los estudiantes inicialmente, pero después de las fuerzas de policía de Estados Unidos, incluso de militares, contra la población civil panameña, que era encabezada por estudiantes, 22 muertos, y la ruptura histórica de relaciones exteriores de Panamá con los Estados Unidos. Ningún país del continente, ni siquiera a esta fecha, ha roto relaciones con los Estados Unidos. Así es. Y tratándose de quien se trataba, porque claro, es cierto, el presidente Nino Chiari, que fue... El presidente de la dignidad. Como el presidente de la dignidad, sí, era un miembro de una de las familias más prominentes que le vendían todo tipo de productos del campo, especialmente agrícolas, porque era una familia agrícola, azucarera, ganadera, lechera, etcétera, a los Estados Unidos, casualmente. Y aún así rompió relaciones y las mantuvo rotas hasta que en aquella conversación histórica, haciendo valer esa palabra, hasta que no cesen las condiciones que provocaron este conflicto, no restableceremos la relación. Claro, la razón estaba al lado del presidente Roberto F. Chiari. Claro. No había razón alguna para que la policía soneíta en ese momento actuara como actuó. O sea, por eso es que al final la historia le da la razón a Roberto F. Chiari. Lo que había que hacer en ese momento era romper relaciones diplomáticas con Estados Unidos. No cabía otra decisión más allá que la que se tomó y que fue el inicio, ese 9 de enero de 1964, lo que posteriormente se desarrolló y terminó siendo la firma de los tratados Torrijos-Carter y la entrega del Canal de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Así está escrita la historia. Estas cosas yo las aprendí fuera de la escuela, después de que me gradué de la escuela. Esto jamás lo aprendí en la escuela. Sí, porque es que nos negamos, Flor, y ya lo hemos dicho, a contar la historia bien contada a los estudiantes de secundaria. Entonces, que ya tienen la capacidad de entender. No, pero entendamos algo, las cosas porque en 1964 hubo elecciones, ¿no? Sí. Cambia el gobierno. El año siguiente, es muy significativo revisar nuestra historia y saber por qué se dan los hechos de enero de 1964. O sea, había estudiantes en enero de 1964. Para 1965 cambiaron el año escolar y la escuela comenzó a terminar en diciembre. ¿Por qué? Porque gobiernos subsiguientes trataron de tapar, o mejor dicho, de no aceptar lo que había ocurrido en 1964. Esa es la historia. Esa es la realidad de lo que vivimos después de 1965. Al punto de que cambiaron la jornada escolar y comenzó entonces a terminar el año escolar en diciembre. Muy similar a lo que ocurrió después de la invasión. O sea que por 10 años no sabíamos cómo llamarla. Sin invasión, sin liberación, en fin. Y 30 años después entonces le dimos el Día de Duelo Nacional. Algo muy similar ocurrió en el 64. Esa es parte de nuestra historia que a veces la gente quizás por eso no la quiere ver o revisar. Pero hay que contarla para saber lo que ya ocurrió y que no volvamos a repetir ese tipo de hechos, ¿no? Así es. ¿Sí? Y la postura del presidente Chiari fue la que determinó primero la firma de los tratados Robles-Johnson, que fueron rechazados en la Asamblea Nacional por considerar que todavía seguían siendo lesivos. Pero después se da el golpe de Estado en 1968 y se produce la negociación exitosa, internacionalizada con éxito por el general Omar Torrijos, de los tratados Torrijos-Carter, que finalmente dan en 1999 con la reversión de nuestra propiedad, de nuestro canal. Muy bien. Esa clase de historia, Flor. Clase de historia. La que no escuchaste en la escuela. Sintetizada, porque es que no... Exacto, no. Es que después he leído de muchas cosas que no aprendí en la escuela y me parece clave entender qué pasó. Sí. No solamente ese día, todos los otros días que son... la historia... por días libres que al final se vuelven días de ir a la playa. Pues. Es que la mejor parte de la historia está en los claroscuros. Así es. Oye, ahí hay mucha tela que cortar. Yo, por ejemplo, recibí el relato de un protagonista de esa época ya fallecido, que era sobrino del presidente Chiari y era presidente de la Asamblea Nacional también.
Carlos Chale Arias. Y él me decía que y este fue un relato que nos hizo a un grupo de personas, que los comerciantes panameños, a los 3 meses de rotas las relaciones con Estados Unidos, angustiados, una delegación de la Cámara de Comercio le pidieron una cita al presidente Chiari. Y entonces fueron a quejarse de que, oye, nos está afectando gravemente esta ruptura de relaciones, etcétera, etcétera. Y él los escuchó. Cuando terminaron, les preguntó, ¿ya terminaron? Le dice, bueno, mire, yo les vendía leche y no les estoy vendiendo. Yo les vendía azúcar y no les estoy vendiendo. Sacó toda la cartilla. Yo les vendía carne y no les estoy vendiendo. Y no les voy a vender hasta que cesen las causas de conflicto y se sienten a negociar un nuevo tratado. Ese es el presidente Roberto Chiari, el presidente de la dignidad, y eso es lo que marcó la diferencia entre un estadista que supo elevarse en ese momento histórico que le tocó y otros que han pasado por esa silla sin pena o con más pena que gloria. Sin pena ni gloria, así es. Muy bien. Oye, y First Quantum arranca conferencia de prensa en 15 minutos. Sí. Sí, bueno, supuestamente. Es una llamada, ¿no? Una llamada telefónica. Pero yo creo que en el conferencia de prensa telefónica, claro. En el statement, Flor, que nos mandaste, yo creo que ahí está condensado lo que van a conversar, ¿no? No, y vale la pena escuchar, aunque sea un pedazo, cuando vamos a tratar de hacer la conexión, y aunque sea telefónica, porque no hay por ahora otra información disponible, lamentablemente, después de todo lo que ha pasado, más allá de que seguimos sentados, más allá de que seguimos conversando, más allá de que estamos negociando, pero creo que hay que conocer el detalle de esa negociación y debiese ser mucho más transparente, obvio. Y debería ser por parte de las autoridades panameñas la información a la población panameña, no a través de la empresa. Sí, tenemos información, como bien dijiste, de la empresa que del gobierno. Voy a leer un poquito antes de empezar nuestra entrevista, porque luego entonces tendremos un poco de la transmisión al Cuarto Poder, pero sí quisiera leer un poco lo que les mandé, ¿no? First Quantum Minerals emitió hoy la siguiente actualización sobre el estado de la mina Cobre Panamá operada por su subsidiaria Minera Panamá. Las conversaciones entre First Quantum, Minera Panamá y el gobierno de Panamá continúan con respecto al futuro a largo plazo de la mina Cobre Panamá. La empresa sigue dispuesta a llegar a un acuerdo que sea justo y equitativo para ambas partes. First Quantum y Minera están preparados para acordar e incluso superar los objetivos que el gobierno delineó en enero del 22 relacionados con los ingresos, la protección ambiental y las normas laborales. Esto incluye un mínimo de 375 millones por año en ingresos del gobierno, compuestos por impuestos corporativos, incluyendo impuestos sobre la renta y una regalía mineral basada en ganancias del 12 al 16%, con protecciones a la baja alineadas con la posición del gobierno. Esta estructura de pago mínimo es un beneficio para el gobierno que First Quantum cree que es único y sin precedentes en la industria minera. Bajo la nueva propuesta, la regalía será tasada por ganancias. El gobierno recibiría ingresos que son varias veces más altos que los establecidos en el contrato existente y en el actual Código Minero de Panamá. Las tasas de regalías propuestas estarían entre las más altas, si no la más alta, pagadas por una empresa minera de cobre en las Américas. Abro comillas, estamos listos para llegar a un acuerdo de beneficio mutuo que brinde la seguridad jurídica que necesitamos para ayudar a promover el desarrollo sostenible de Panamá, salvaguardar nuestra próspera fuerza laboral panameña y proteger nuestra inversión, dijo Tristan Pascal, director ejecutivo. First Quantum y su predecesor han invertido al menos 10.000 millones para construir una de las minas de cobre más grandes, seguras, modernas y avanzadas del mundo. Esta inversión fue posible gracias a la seguridad y expectativa de que Panamá apoyó el proyecto a través de un acuerdo integral de larga data de 1997 que cubría los impuestos, incluidas las regalías mineras y otros temas que también se acordaron. Desde que nos involucramos, hemos cumplido con todas nuestras obligaciones y Cobre Panamá es ahora un negocio que brinda beneficios a todos los panameños. Estamos haciendo todo lo posible para apoyar a nuestros colaboradores y sus familias, las comunidades locales, a Panamá y los inversionistas y accionistas de la empresa. Como se anunció anteriormente, Minera Panamá está trabajando una serie de pasos para cumplir con la resolución de la Dirección Nacional de Recursos Minerales del MISI, que requiere que Minera Panamá suspenda las operaciones comerciales en Cobre Panamá. Minera Panamá entregará un plan para poner la mina bajo cuidado y mantenimiento al gobierno para su revisión y respuesta. En este momento, el tiempo de implementación e impacto de cualquier régimen de cuidado y mantenimiento promulgado por el Ministerio siguen siendo inciertos. Mientras tanto, las operaciones en Cobre Panamá continúan con normalidad sin interrupción de la producción hasta el momento.
Y entonces aquí dice que la empresa realizará una conferencia telefónica y una transmisión web para analizar el desarrollo de Panamá con respecto al estado de la mina cobre. Hoy a las 8:30 de Panamá, hora de Toronto. Bueno, cuando haya comunicación vamos a estar escuchando parte de lo que va a ser esa conferencia que ellos anunciaron. Pero me llama la atención de la nota es que dice que bajo la nueva propuesta la regalía será tasada por ganancias. El gobierno recibiría ingresos que son varias veces más altos que los establecidos en el contrato existente y en el actual Código Minero de Panamá. Ellos citan al gobierno, por eso es que es importante que el gobierno, me parece a mí, que el gobierno se hubiese pronunciado primero, a ver si estaba de acuerdo o no. O sea, nosotros estamos ahora viendo la posición de la empresa, pero no conocemos la posición del gobierno, a menos que el gobierno se pronuncie apenas la empresa lo dé a conocer. Pero ya esto que está circulando da por hecho prácticamente que el gobierno pudiese estar de acuerdo con lo que ellos están planteando, porque dice que First Quantum y Minera Panamá están preparados para acordar e incluso superar los objetivos que el gobierno delineó en enero del 2022 relacionados con los ingresos. Así que asumimos que esta ya es la propuesta oficial y que hay que ver si el gobierno la aceptó o no, porque ellos no van a lanzar una propuesta en vivo públicamente sin que el gobierno sepa de esa propuesta. Es lo que asumo. Pero básicamente es lo mismo de la carta del 17 de enero. Es lo que asumo. Es lo mismo. Bueno, es lo que parece, no sé. Lo que parece. La discusión estaba en la palabra fijos. Hay que ver si esos 375 millones que establecen ellos en su propuesta son fijos o no. Sí. Porque ahí dice con tendencia a la baja. Aquí dice que esto incluye un mínimo, o sea, es mínimo la frase que utilizan, la palabra que utilizan. Protecciones a la baja alineadas con la posición del gobierno, dice el texto. Entonces, que eso era la pelea, esa era la pelea o la disputa que tenía Minera, la protección a la baja. Cuando el precio del cobre baje, como efectivamente en estos momentos ha estado hacia la baja. Y la proyección es que va a seguir bajando. Así es. Correcto. Entonces, protección a la baja alineadas con la posición del gobierno. Si llegaron a ese acuerdo. Claro, pero el asunto es que si llegaron a ese acuerdo, no debe ser tema de una conferencia de Minera. Quantum. Debe ser tema de una conferencia de prensa de las dos partes involucradas, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que se esperaría. La comunicación en todo momento ha debido ser de ambas partes en conjunto. No ha debido de haber comunicaciones por separado. Sí. Y menos tener más información de la mina que del gobierno. Pero vamos a esperar a ver en un ratito, vamos a tener más información. Pero ahora tenemos a nuestra invitada en línea. No sé si quieren ir a cambio y volvemos. Yo creo que sí, vamos a cambio y regresamos con Mabel Guerra para hablar acerca de la situación de los residentes en el PH Urbana, edificio que sufrió una explosión hace unos 2 meses. Entendamos en qué situación se encuentran los residentes. Ya regresamos acá en Cuarto Poder. Contacto ahora mismo con la licenciada Mabel Herrera, residente del PH Urbana. Está con nosotros esta mañana acá en Cuarto Poder. Mabel, buenos días. Gracias por tu tiempo. Nos has estado explicando ya desde el noticiero la situación en que se encuentran muchos de los residentes del PH Urbana y es importante entender eso, ya que no se puede dar la falsa impresión de que ya están habitando el edificio. Así que explícanos la situación en la que se encuentran los residentes del PH Urbana a 2 meses de la explosión. Buenos días, Mabel. ¿Tienes el micrófono? Parece apagado. que tienes el micrófono, sí, en silencio. A ver, ¿ahora te escuchamos? Sí. Ahí está tratando de resolver el problema. Un momentito, mientras establecemos la comunicación con Mabel. La semana pasada hubo algunas versiones que daban cuenta que ya estaban los residentes. Ya estaban regresando a habitar los apartamentos. Sí, exactamente, por eso. Ahora sí te escuchamos, Mabel, adelante. Ahora sí. Sí te escuchamos. Bueno, sí, lo que pasa, buenos días a todos, muchas gracias. Principalmente, bueno, yo lo hablo en calidad de residente, en mi caso en particular y la de mi familia, ¿no? Y también siendo empático con otros vecinos que sé que están en la misma condición. Entonces, por eso les comento que el PH no está ocupado, o sea, nadie está viviendo ahorita mismo en el PH. Nosotros tenemos un horario para entrar que la administración nos ha fijado y la promotora, porque ellos son los que están llevando a cabo. Recordemos que este edificio se entregó en mayo, están en proceso de entrega de todas las unidades departamentales y entonces, bueno, ellos son los que ahorita mismo están llevando la batuta sobre la reconstrucción del mismo, ¿no? ¿Cuál es ese horario que les permiten de entrar y para qué? 8 a 5
y bueno, puedes buscar tus pertenencias, puedes ver la condición de tu apartamento. Si tienes inspección, por ejemplo, con los seguros, también tú puedes ir y hacerlo. También han coordinado inspecciones porque recordemos que habían que hacer limpieza de escombros, limpieza de vidrios, había que poner tablas y madera a recubrir los apartamentos que estaban más afectados y está lloviendo todavía. Entonces, para que no se siguieran deteriorando, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que se puede hacer. Puedes ir a tu apartamento y verificar cómo está el estatus y todo lo demás, pero no puedes vivir en el apartamento. Entonces, es muy temprano como para hablar de porcentajes y me parece que en realidad, en su momento, cuando las personas decían, de acuerdo a su familia, regresar o no, también hablar de porcentajes como que no es lo más adecuado, ¿me explico? Estamos hablando de una situación complicada, es tu casa. O sea, no es como que, no sé, no es como algo, ¿sabes? Que tú puedes decir como que, bueno, no voy a regresar y me voy a quedar quieto y no voy a tener nada ni me voy a complicar, pero si tú tienes igual, o sea, tus temas familiares y es tu vivienda. O sea, para mucha gente esta era su primera vivienda o vendieron otras viviendas y para otros eran su primera inversión también, ¿no? Mabel, ¿y dónde están viviendo los residentes en este momento? Por ejemplo, bueno, cada uno obviamente es un lugar distinto, pero en tu caso, por ejemplo. Bueno, en mi caso te comento que yo estuve 3 meses en la casa de un familiar, pero evidentemente, bueno, no era muy cómodo porque yo tenía todas mis cosas, estábamos en proceso de mudanza. Entonces, en específico, tuvimos que bajar todas las cajas, recomodar todo y alquilamos un apartamento que va a expensas de lo que yo estoy pagando. O sea, a todo esto tienes que pagar el depósito, tienes que hacer un año mínimo de alquiler y de renta y después entonces quedarás sin el depósito, pues. O sea, la otra la culpa. Mabel, ¿qué información han recibido de las autoridades sobre el proceso de investigación de las causas que causaron esta explosión? Porque de eso depende, de ese resultado, de esas investigaciones y esos peritajes, dependerá mucha de la suerte que tengan los distintos procesos, tanto con bancos, como con aseguradoras, como con la misma promotora. ¿Qué información hay sobre eso? Bueno, te comento que lo que pasa es que como es normal en este tipo de procesos, varias personas ya tienen sus abogados, sus representantes legales, entonces en realidad no va a haber un informe per se. Recordemos que está la UTP, están los peritos también que contrató la fiscalía y también están los bomberos. Entonces, aparte de eso, cada abogado que tiene su proceso contrató a su perito independiente. Están los peritos de la constructora, están los peritos de la promotora también. Entonces son varios informes los que se van a ver. Entonces, obviamente, o sea, hay unos que han entregado informes, pero otros no. Entonces, lo que hizo el fiscal fue poner una fecha límite para la entrega de los mismos, que tiene que ser como a mediados de febrero. Entonces, al final, lo que nosotros sabemos es las declaraciones que hicieron, creo que con ustedes también, el ministro Tejada indicó que, bueno, todo apuntaba al tema de la fuga de gas, pero, o sea, no entendemos más detalles, o sea, no tenemos más detalles que esa entrevista. Entonces, también comprendo que la fiscalía tiene que esperar los demás informes y cada persona con su representante va a tener que ir a ver los informes y verificar entonces qué dicen unos, los peritos, qué dicen los otros. Obviamente en algunos van a ser similares en algunas cosas que con los otros, ¿no? Entonces, ahí habrá que ver cómo se sigue el proceso. No sabemos, la verdad. El fiscal puede inclusive hacer una prórroga si necesita investigar un poco más. O sea, él tiene 6 meses y puede solicitar 6 meses más. Esperemos que no y que no sea el caso. Pero en realidad ahorita mismo, o sea, estamos en ese estatus de que todavía no tenemos un informe oficial y tampoco un informe que sea en un lenguaje, es que espero que pase, bastante coloquial, que nos pueda explicar qué fue lo que pasó y qué se encontró en el mismo, pues. ¿Y ustedes siguen pagando mantenimiento de ese edificio? Sí, seguimos pagando mantenimiento en el edificio, inclusive las letras que no habíamos podido pagar, se hizo una reducción de un 40%, porque bueno, un comité de los propietarios se reunieron y entonces pudieron hablar con la promotora, o sea, lo hicieron súper bien y eso nos ayudó y nos ha ayudado a muchos residentes, lo hablo por mí, para que entonces nada más paguemos un 40% menos, pero igual estoy pagando... ¿La promotora dio bien? ¿Perdón? ¿La promotora ha reaccionado bien? ¿Se ha portado a la altura?
o sea, bueno, ellos nos mandan boletín, no quiero decir si se han portado a la altura o no, o sea, esto es una situación inédita. Yo creo que lo importante es que ellos se han comunicado con nosotros, nos mandan boletines todos los días. Si uno necesita hablar con alguno de ellos, están abiertos a la comunicación, creo que eso es súper importante. Tienen un equipo trabajando en ello, y en realidad está todo el mundo de acuerdo a las posibilidades que tiene, está tratando de hacer lo mejor que puede. Nosotros como residentes, yo lo hablo como residente, y yo también como residente, en medio de mis posibilidades, estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, ¿no? Ahora, Mabel, y a nivel de los bancos con el que se mantenían las hipotecas, ¿ha habido también conversación? Ustedes como clientes, como residentes de ese edificio, ¿han sido elásticas la situación? ¿Han podido entender también las características de lo que ocurrió en su edificio? Sí, mira, yo te lo voy a hablar, como les comento, como residente, en mi caso en particular, pues mi banco, nosotros nos pusimos en contacto con ellos, el de nuestro banco. Demoró un poco la respuesta, pero nos dieron una excepción del pago por 3 meses, pero luego de los 3 meses igual corresponde, ¿no? Y esa respuesta no llegó hasta enero, o sea que nosotros estuvimos haciendo los 2 pagos correspondientes de noviembre y diciembre porque no sabíamos. Entonces, bueno, igual tampoco es mucho tiempo, y de acuerdo a todo lo que el fiscal ha fijado y de acuerdo al listado que se tiene que cumplir por Ingeniería Municipal para reocupación, en realidad puedo decir que no tenemos una fecha exacta de regreso al PH. Todo va a depender de que se cumplan los lineamientos, y tal vez empezando por los apartamentos y los pisos menos afectados. Entonces, por eso es que aquí digo que este es en el momento en el que nosotros estamos, en que cada quien, de acuerdo a la familia, las decisiones familiares que se tengan, o los dueños de cada unidad departamental, va a tener que escoger si regresa o no, o si cumple con los criterios que está pidiendo Ingeniería Municipal. Lo que sí te puedo decir es que si en realidad la constructora, la promotora, la administración ha trabajado tan fuerte para la reconstrucción del PH, y ojo, los profesionales idóneos, que son los que estudiaron muchísimos años para aprobar la estructura de un edificio, porque digo, un edificio tampoco es como que, bueno, pasó algo y entonces se va a caer mañana. O sea, para las Torres Gemelas, vamos, ¿cuánto se necesitó para que ese hierro se derritiera? O sea, el acero es algo fuertísimo. Entonces, yo también pienso que hay un poco de ignorancia sobre cómo se construye y cómo, o sea, hay que investigar, con nuestros propios familiares, con los ingenieros que conocemos, para saber y conocer cómo es la estructura de un edificio. Entonces, si se realizan las reparaciones correspondientes que ha pedido la entidad gubernamental, y que la fiscalía incluso está de mediador, vuelvo y repito, o sea, yo creo que ahí ya los bancos en realidad tienen que tomar la decisión personal con cada uno y con el acuerdo de cada uno de sus clientes, si les va a dar más meses de prórroga o no, ¿no? O sea, ya eso es algo personal de cada quien, y o sea, el acuerdo que llegue con ellos, ¿no? Claro, pero dependiendo de la investigación y los resultados de esa investigación, se van a deslindar las responsabilidades dentro de lo que ocurrió, y de esa forma también pueden verse beneficiados los residentes y todos los que habitan el edificio, ¿no? Yo creo que ese elemento es importante a la hora de entender lo que pasó, Mabel. Sí, o sea, es súper importante entender, o sea, qué fue lo que pasó, cómo pasó, y también, o sea, las responsabilidades de cada quien, porque no es tampoco como o sea, que un vecino que sea el culpable, ni tampoco que un inocente sea el culpable, y hay cosas que pasan y se pueden entender, pero yo creo que lo mínimo que nosotros como residentes y ciudadanos, o sea, lo digo por mí y mi familia, es que nosotros sepamos de una manera fácil, que nos expliquen y nos digan qué fue lo que pasó y por qué pasó. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, como ahora hay tantos informes, entonces unos informes, recordemos que en la parte legal, o sea, un perito puede decir totalmente lo contrario a lo que dicen los 3 informes oficiales. Esto es precisamente lo preocupante, y además los tiempos, porque unos fueron entregados ya y otros no. ¿Qué pasa si un perito dice A y el otro dice B? ¿Quién va a ser como el perito árbitro ahí? Bueno, por eso te digo que ahí el que mediador es la fiscalía. O sea, ahí no podemos ver nada. La fiscalía, por eso es que tiene que hacer su proceso y tiene que ver en qué detalles
son en particular, inclusive poder investigar un poco más, preguntar un poco más, hacer repreguntas a los peritos, porque ellos, por eso mismo, es lo que a mí me parece que hay tantos informes y que todos son necesarios, es porque obviamente el fiscal tiene su informe, tiene su perito independiente, también están los bomberos, también está la UTP. Entonces hay tres que son, que yo podría decir que son las entidades asignadas. Entonces los otros peritos que refuten a lo que se dice en los informes oficiales, entonces cada quien tendrá que ver y esperar el proceso, que ustedes saben, Flora, Tenógenos, todos aquí, que demora años para que suceda y para que podamos determinar. ¿Cuántas decisiones distintas va a demorar mucho más? Exacto. Yo creo que eso es algo que tenemos que tener todos en cuenta en esta situación, sí, que todavía lo complica un poco más, pero se entiende, porque cada uno tiene el derecho de poder meter en su proceso o hacer las investigaciones que se requieran, pero nosotros como residentes tenemos que entender también, o yo como residente puedo entender que entonces al demorarse un poco más, entonces tienes que tomar una decisión previa respecto a, ¿vas a utilizar el bien o no? ¿Vas a hacer frente a tus responsabilidades como cliente de un banco o no? O sea, esas son preguntas. No puede pagar dos casas, ojo, no todo el mundo puede darse el lujo de pagar dos casas. Y ese es el tema, que después, por ejemplo, por mí, yo lo digo de mis 3 meses, se me va a hacer, o sea, yo no puedo, o sea, es imposible. Y miren, y gracias a Dios, yo tengo familiares que me han dicho que, Mabel, nosotros te ayudamos, nosotros te apoyamos, pero ven acá, nosotros somos profesionales, trabajamos tan duro para conseguir esto, somos jóvenes, o sea, tampoco es que tenemos toda la vida y ganamos el super salario como para entonces estar expensas de que otra persona nos ayude cuando nosotros logramos esto. O sea, yo no estoy diciendo que esté bien o mal, yo nada más estoy diciendo que en verdad es complicada la situación y todos tenemos que entender en las responsabilidades que nosotros también tenemos de acuerdo a las decisiones tomadas dentro de este proceso, porque esto es una situación inédita, o sea, esto no es algo que quién actúa bien o quién actúa mal, o sea, nadie puede juzgar absolutamente nada de las decisiones de nadie, porque en realidad es complejo. Sin embargo, yo sí creo que ya estamos de acuerdo en que estas decisiones son individuales y no colectivas, ¿no? Bueno, ahí el panorama, como bien lo plantea Mabel y Flor también, es complejísimo porque son tantos intereses como propietarios hay de los PH, de los apartamentos del PH Urbana, y algunos llegarán a acuerdos extrajudiciales, otros preferirán irse por la vía judicial. En fin, ahí va a haber una situación bien compleja y dependiendo de la opción que tenga cada uno, así mismo será la respuesta. Que afecta a los residentes del edificio. Claro. Y a todos los afectados en los alrededores, porque ahí, por ejemplo, en las imágenes veíamos varios vehículos que resultaron afectados por los escombros. Sí, no, y vecinos de enfrente. Los vecinos, sí, claro. Los edificios vecinos. Me pregunto aquí ¿qué ha dicho la alcaldía sobre el permiso de construcción y ocupación? Bueno, lo que pasa es que Ingeniería Municipal es la división de la alcaldía la que otorga los permisos de construcción y ocupación, pero ojo, o sea, cuando se dio la ocupación en mayo, eso se otorgó. Este es un permiso de reocupación por lo que pasó. Entonces, la Ingeniería Municipal dio un listado de diferentes documentos que se tienen que presentar para seguir el proceso y ellos van a hacer inspecciones. Incluso la administración ha dicho que si nosotros podemos estar dentro de esas inspecciones. O sea, por ejemplo, lo hablo por mí y en mi caso familiar vamos a estar. ¿Me explico? Y entonces estamos esperando que cumplan con los criterios y se ingresen los documentos, y creo que ya se ingresaron o están por ingresarse, que la promotora de la administración lo hizo, para que entonces Ingeniería Municipal pueda empezar las inspecciones. Entonces, en realidad, el que no quiso o el que no quiere dentro de los propietarios, entonces tendrá que tramitarlo directamente, porque en realidad ahorita mismo el edificio, como les expliqué, no se puede vivir allí, o sea, no tenemos el permiso de reocupación, ese es el nombre correcto, porque en verdad el permiso de construcción, el permiso de ocupación se otorgó en su momento y están los documentos que prueban de que se realizó. Entonces,
Yo creo que eso hay que dejarlo claro, y yo también creo que aquí en Panamá tenemos buenos profesionales que trabajan en esto, y nosotros construimos grandes edificios. Somos en Latinoamérica uno de los países que mejor construye edificios. O sea, hay otros países al lado que no tienen tantos edificios como nosotros. Entonces, y las torres estas gigantes en Punta Pacífica las puedes ver. Entonces, yo creo que entiendo el miedo que puede existir colectivo también de los vecinos al frente y de a un lado, pero yo también creo que cada uno tiene que vencer ese miedo y buscar el apoyo terapéutico que se necesite, porque hay que aceptar que el incidente que ocurrió el 1 de noviembre afectó la vida de todos, no solamente monetario, sino emocionalmente también. Entonces, es algo que cada residente tiene que velar también por ello y las decisiones familiares que se vayan a tomar, ¿no? Sí. Había una persona, Mabel, que estaba hospitalizada, que no había podido ser entrevistada. ¿Cómo está esa persona? Bueno, ya está mucho más estable, ya se hizo, si ves en el expediente de la fiscalía, ella ya hizo sus declaraciones. Entonces, digo, en realidad eso es parte de todo este proceso. Y por eso te digo que también comprendo el tema de ponerle una fecha límite a los peritos para presentar sus informes, especialmente porque ya pudo ser entrevistada y ya la persona pudo dar, o la víctima pudo dar sus declaraciones. Entonces, eso es importante. Entonces, en esta etapa del proceso, vuelvo y repito, o sea, mira, vivir en un PH o en una comunidad es muy complicado, es muy difícil porque cada uno tiene una opinión, cada uno tiene intereses distintos. Eso se entiende. Pero también tenemos que velar con los principios principales para tener una buena comunidad o una convivencia. Entonces, en realidad, cada quien buscando sus mayores intereses va a tener que ver y verificar el expediente y tomar sus decisiones. O sea, yo creo que, y como comunidad, ser también empáticos con lo que están pasando otras personas, y como por lo menos esta señora que estuvo en el foco de la explosión. O sea, que es muy difícil para ella, es una situación todavía más compleja para esta señora, y tenemos que ser buenos vecinos también y entender lo que ha sucedido, y que ya se pudo hacer la entrevista correspondiente por las autoridades. Muy bien, hay que ver cómo termina esta primera etapa, porque la primera etapa es con la determinación por parte de las autoridades que tienen que dar su versión. Independientemente de que haya 18 versiones distintas de cada perito, la versión de las autoridades es importante y fundamental para efectos de la investigación del Ministerio Público, que está investigando porque hubo lesiones personales, hubo un delito ahí, lesiones personales culposas si se quiere. No creo que sea dolosa, pero no se sabe, hay que esperar la causa final que determinen las autoridades para el propósito de esos delitos que está investigando la Fiscalía. Pero también hay la parte de las responsabilidades civiles, ¿no? Que no tiene nada que ver con el Ministerio Público, y para eso se requiere el informe de las autoridades también, porque es una determinación de carácter civil, de dinero, de responsabilidad en la ejecución o en el desarrollo de la ejecución de un contrato, que es lo que estaba en proceso. Un contrato de compra-venta con hipotecas de por medio, con un contrato de préstamo de por medio, con garantías hipotecarias. Es decir, es muy compleja la situación, desde el punto de vista jurídico. Pero bueno, gracias, Mabel. De todo punto de vista. Claro. Familiar también, ¿no? Claro, lógico. No, en todos los sentidos, no solamente la parte contractual, que es la que plantea Guido, sino la vida de todos ustedes que cambió después de ese incidente. Lógico. Y la mayoría matrimonios jóvenes, parejas jóvenes que estaban ocupando este edificio nuevo recién inaugurado. Así es. Bueno, muchas gracias, Mabel. Siempre bienvenida acá a Cuarto Poder. Y ojalá esto vaya caminando como por el camino que todos deseamos que camine. Gracias. Así es. Gracias por acompañarnos, Mabel. Mabel Herrera, residente del PH Urbana, y bueno, es realmente una situación bien compleja, Guido, la que enfrentan ellos y tienen por delante, no solamente ellos, todos los residentes, sino todos los afectados alrededor de este edificio. Sí, yo tuve, como les dije, un compañero mío del Club Kiwani que vivía enfrente y estuvo homeless durante un mes y medio. Sí, porque a muchos de ellos... Mientras reconstruía las ventanas. Las ventanas principalmente, que sufrieron los efectos de la onda expansiva, y los vehículos que estaban estacionados en la parte inferior. Algunos residentes ahí y otros simple y sencillamente se estacionaron para hacer algún tipo de diligencia cerca del área, y también resultaron afectados por la explosión. Comercios. Y comercios del área también. Ahí a media cuadra. Sí.
Oye, tenemos el... Sí, tengo entendido que ya hay información acerca de la conferencia que lleva adelante First Quantum. Ellos habían citado una conferencia telefónica y creo que hay algo de audio, me dice mi productor. Sí. Están ahora mismo, la conferencia es en inglés. Para los inversionistas, asumo yo, los inversionistas y todo su público interesado. Vamos a escuchar parte de lo que están diciendo, para ver si podemos... Power lines, power stations and so on, and the port. Those tax credits, we have made concessions already, and concessions on deductions for ore depletion. We tried to accommodate requests from government in that regard. We've agreed to concede more than $250 million of those infrastructure tax credits that are already installed in the country, and also to limit how much of these credits can be used each year, which in comparison to the normal tax regime, there's no limits on credits, tax credits can be used. So yes, from 2026 onwards, we consider we will be paying $375 million with a minimum of, a maximum tax credit of $35 million per year, but that will be part of our payment each year. And so we do see that government in what is the market outlook for copper prices will receive their minimum. Bueno, again, Greg, son algunos detalles que están dando. Creemos que la voz que se escucha ahí es la del gerente de First Quantum acá en Panamá. Creemos porque es un poco la persona que estaba al frente de la conferencia y está tratando de explicar un poco el entorno en el cual se encuentran las negociaciones en este momento. Habíamos entendido que era una videoconferencia, al final es una llamada telefónica con las partes interesadas, principalmente inversionistas. Sí. Ellos hicieron la convocatoria para que incluso medios de comunicación pudiesen tener acceso. Nosotros tuvimos acceso. Así que cuando tengamos ya el balance y el resultado lo estaremos dando a conocer. Pero allí por lo menos se escuchaba, creemos que es el gerente, la voz del gerente, dando una explicación acerca del entorno en el que se encuentran las conversaciones. Y básicamente la conversación gira en torno a lo que también plantea el statement este que publicaron esta mañana, al ingreso máximo que estaría reportándole la mina al Estado, o al beneficio máximo, ellos lo llaman tax, ¿no? Maximum tax. Pero en torno a eso es que gira la discrepancia atenógena, sí, ¿no? En torno a eso. Lo que supuestamente acepta Minera en el documento que ya leímos más temprano es un mínimo de $375 millones en ingresos del gobierno por año en regalías e impuestos. Eso es lo que dice el documento que más temprano leyó Flor. Esta estructura de pago mínimo creemos que es única y sin precedentes, dice el documento. Regalías por minería en base en las rentas o ganancias. Los derechos de regalías están establecidos según el Código Minero actual. Así lo establece el Código Minero. Se terminan las vacaciones impositivas o fiscales en impuestos. Es también lo que ellos van a explicarle. Cuando se habla de vacaciones impositivas o fiscales en impuestos es que obviamente ellos vivieron 2 años en donde sobre la base de ese contrato de ley solamente creo que pagaban el 2%. El 2% del total. Y tenían una serie de exoneraciones que estaban en el contrato ley original, exoneraciones de impuestos de importación de los equipos, maquinarias, etc. Pero falta ver si en el contrato nuevo también la reciban. Bueno, porque es que no conocemos el contenido del contrato, sino el documento que ellos hicieron circular. Dice, las normas ambientales que incluyen capacitación de trabajadores panameños y trabajo con comunidades e industrias en Coclé y Colón. La mina también ofrece contribuciones en seguro capital, son $125 millones el año y millones por pago adicional, permisos, cobros, impuestos. Estoy tratando de resumir un poco la nota que leíste, Flor. Las necesidades comunitarias se mantienen, los pagos de educación, conectividad eléctrica y lo que dice la mina o la empresa es que quieren llegar a acuerdos con los puntos que faltan sin mayor demora. Ya el tiempo apremia porque estamos en el día 10 del nuevo año fiscal de enero de este año, así que obviamente el tiempo apremia. El plazo que se le dio al Ministerio de Comercio para que pusiera la mina en cuidado y mantenimiento, ya llegó, ya se cumplió. Ya han pasado 25 días desde que se hicieron los anuncios, 25 días calendario específicamente, quitando los días libres, producto de Navidad, Año Nuevo. O sea, hay una cantidad de días hábiles importante, más de 15 en este momento. Así que ya el tiempo apremia y todo eso va afectando y tiene un impacto directo en todos los inversionistas y accionistas de esta empresa. De ahí entonces el interés de la mina de salir hoy a comunicar
por dónde van las conversaciones, porque si no, el precio de las acciones puede obviamente verse afectado. Por lo menos eso es la información que hay y el informe que y otras cuestiones que Minera establecía el contrato ley que ya pues ya no tienen realmente manera de materializarse, porque te acuerdas que había una flexibilidad en cuanto al número de trabajadores extranjeros. Ya hoy por hoy gran parte de la fuerza laboral de la mina son trabajadores panameños que han sido capacitados para la construcción de la mina, para la construcción de esa infraestructura que estamos viendo en pantalla. Fue que se requirió, evidentemente, porque nosotros no teníamos personal capacitado, una flexibilidad del Código de Trabajo con lo referente a los máximos de trabajadores extranjeros que se podían contratar. Pero ya hoy por hoy esa fuerza laboral básicamente es panameña, ¿no? Claro, entonces... Esto es un resumen más o menos de por dónde van las conversaciones, y eso es lo que está tratando de explicar la administración de First Quantum a sus accionistas e inversionistas. Falta ver ahora ya el contenido de la letra en detalle y mucho más explícito de cómo quedaría ese contrato entre Minera y el Estado panameño, que tiene que ser ley, o sea, esto tiene que pasar por la Asamblea para entonces encontrar su ratificación una vez pase por la Asamblea. Así que hay que entender los pasos que vienen por delante, ya que esta etapa más que nada gira en torno al órgano ejecutivo o la parte administrativa del contrato. Ya el detalle y los pormenores lo conoceremos, me imagino, una vez esto ya salga del Ejecutivo y pase a la Asamblea, y ahí será un documento público para analizar, previo a su aprobación o rechazo en la Asamblea, porque también eso puede ocurrir. Hay que entender cada uno de los pasos dentro de este proceso. La conferencia va a seguir porque se citó a las 8:30, pero imagino que tendrá una duración como de media hora, media hora aproximadamente, de parte de la empresa First Quantum. Tenemos una pausa y ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Así no. Bueno, aquí tenemos información también de un incendio en Zona Libre, en un depósito allí en Zona Libre. Información que estamos recibiendo en este momento del Cuerpo de Bomberos de Panamá, que se encuentran todavía, se incendió unas bodegas en el área de Zona Libre de Colón, fue esta mañana. El Cuerpo de Bomberos ya está en el lugar, está tratando de sofocar. Este incendio se inició en la parte interior de las bodegas. Se está reportando, baja presión de agua allá en Colón. No se han reportado heridos ni fallecidos, y se está extendiendo, según la última información que tenemos, a zonas cercanas. Se recomienda a todos los residentes manejar con precaución para tomar precaución ante el incidente. Son varias bodegas en el área de Zona Libre que lamentablemente están siendo afectadas por este incendio allá en Zona Libre. Baja presión de agua. Para variar. Increíble. Para variar. Bueno, una provincia cercada de agua. Cosas que pasan. Wow, las imágenes son fuertes. Sí. Bueno, terminamos. Si usted continúa en Telemetro Radio, siga con el brunch, y en RPC Televisión en CIS New Orleans. Hasta mañana.